Dicen que un jugador de fútbol cuando está en el campo y se adorna en jugadas, etcétera, está jugando realmente para la tribuna y no buscando efectividad con el equipo. Más o menos esto es lo que han dicho de Peña Nieto los críticos y los analistas respecto a esta propuesta de reforma hacendaria que se quedó a medias. El argumento central es buscar proteger a las clases más necesitadas de este país y por eso aplicar, digamos, este tipo de tasas impositivas a contribuyentes que ya están cautivos. Este es el análisis que hacen algunos especialistas que conocen del tema y le preguntaremos a un académico, un especialista en economía del ITESO, respecto a esta propuesta del presidente Peña Nieto. Esta iniciativa de reforma hacendaria y seguridad social que el gobierno de Enrique Peña Nieto propuso al legislativo los primeros días de septiembre, además de ser meramente recaudatoria y que impactará al segmento de siempre, tiene la característica de tener elementos que a la población en general suelen serle de confusión, cuando no ignorados. Desde impuestos a alimentos para mascotas, chicles, viajes en autobuses, IVA a colegiaturas, gravar las operaciones de la bolsa de valores, los conciertos, eliminación del IETO y del IDE, y de un sistema de seguridad social del cual desconocemos su esencia, esta reforma hacendaria repercutiría en nuestros bolsillos o rutina hasta su aprobación, pues a la población en general poco se le ha inculcado sobre ella, a no ser por las redes sociales o los spots mediáticos. A fin de concluir con la revisión de la iniciativa de reforma hacendaria, este trayecto se cerrará con la parte docente, quien nos detallará los claros y oscuros de esta propuesta estructural. Y es que no todo en México es así, blanco o negro, tiene sus matices. Y de esto vamos a hablar precisamente con Sergio Negrete, doctor en Economía del ITESO. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Carlos, muchas gracias. A ver, Sergio, se ha dado el argumento más importante de que esta reforma fue o se propone como tal para proteger a las clases más necesitadas. ¿Realmente, como viene el paquete, se cumple con este precepto? A las más necesitadas, sí, se cumple en el sentido de que no se les golpea Claro. con ningún impuesto, se ofrece un gasto generoso en el sentido de la pensión universal. Entonces, lo del seguro de desempleo, bueno, ese es para todos, pero lo de la pensión es clave, digamos, para la gente más pobre. El problema es que se ofrece a costa de un déficit significativo, alto, para nuestro estándar, y que ojalá no sea el preámbulo de déficits muy serios que ya hemos visto en el pasado que llevan a graves problemas. Entonces, el problema no es que se trate de ayudar a los pobres, eso está muy bien, pero es a costa de endeudamiento, a costa de que no se tiene suficiente dinero y como no lo tengo, pues lo voy a inventar, lo voy a pedir prestado y ahí se los dejo a las generaciones futuras. ¿Y qué pasa, Sergio? ¿No veníamos de otro tipo de economía? Una economía del neoliberalismo, de quitarnos las empresas del sector público, mandarlas al sector privado, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues francamente no lo entiendo. Ha habido un cambio radical en el discurso oficial. En estos meses, no estamos hablando siquiera de un año de gobierno, absolutamente abandona un poco, o sea, no de una manera tan radical, pero ciertamente deja de lado las finanzas públicas sanas que habían sido la norma durante ya 20 y tantos años. El déficit que se propone para 2014 va a ser el más alto desde 1990. ¿A cuánto asciende? 3.5% del producto. Y es lo más alto que se ha visto en mucho tiempo, incluso en plena crisis de 2009 no se llegó a ese nivel. Entonces, ¿por qué una desaceleración? Ciertamente no es agradable, la economía está desacelerada, no está en recesión, y parece ser que el gobierno se ha empanicado ante esta desaceleración y ha dicho, no, písale al acelerador, písale al gasto, y bueno, ni modo nos endeudamos. Pero a ver, entonces el gobierno pretende ser el motor que, digamos, impulsa la economía del país, pero por causas equivocadas, según entiendo. Sí, porque realmente estás recurriendo a la herramienta equivocada. Si se quiere impulsar el crecimiento, se va a lograr, dicho sea de paso, sí. Si tú te pones a gastar, obviamente vas a crecer. Puede haber dinero en la calle, etcétera. Puede haber consecuencias inflacionarias, puede que ese crecimiento no sea tan duradero. Ya lo hemos experimentado, ya lo vivimos. No se comprende, sobre todo el presidente Peña, el 1 de diciembre, dio 13 decisiones, muy sonadas, muy ejecutivas. La 12ª era finanzas públicas sanas. Cero déficit. Y en 9 meses... ¿Con esto no se va a cumplir? No, es que se ha abandonado por completo esa decisión. La 13ª decisión, la última,
era austeridad en el gasto. A ver, Sergio, así como van las cosas, ¿a qué panorama nos remite esto? A ver, ubícame con algún expresidente para entenderlo. Echeverría. O Luis Echeverría. 1971, primer año de gobierno, la economía se desacelera, se le llama el año de la atonía, Ujú. el presidente se empanica y se pone a gastar más. Hago la aclaración que muchísimo más de lo que el presidente Peña está proponiendo. Hago esa aclaración porque sí es importante otro México, hacer eran una otras comparación histórica exacta. No está proponiendo duplicar el déficit, que fue lo que hizo Echeverría, Claro. y por ende la inflación no se nos va a ir a 20 y tantos % como fue con Echeverría. Pero aún así me recuerda mucho lo que ocurrió, me recuerda 2 primeros años. El de Luis Echeverría, empujando al gasto de manera ilógica, y el de Vicente Fox, proponiendo una reforma fiscal que al fin y al cabo es atacada por tantos lados y cuestionada tanto por un Congreso fragmentado que acaba siendo algo muy distinto. Mi temor es que acabe como Fox y que gaste como Echeverría en cierta proporción, reitero, porque no es un gasto desmedido tan brutal como el que fue Luis Echeverría. En el caso de Fox decía que el presidente propone y el Congreso dispone. Así ocurrió. Y así fue. Lo que pasa es que aparte nunca supo él controlar al Congreso, digamos, negociar con él. Es algo que el presidente Peña ha logrado mucho mejor gracias al Pacto por México. Eso ciertamente da... ¿Coincides tú con la opinión de Óscar Benavides en el sentido de que se desaprovechó esta oportunidad? Sí, porque se pudo hacer algo mucho más radical. Ese 5%, por ejemplo, que propone Coparmex, ciertamente suena como una tasa razonable. Sí, golpea a los pobres, pero entonces haces esos mecanismos compensatorios. Claro. Porque ahí afectas también a los que Es mucho, parejo. exacto, a los que mucho tienen. Claro. Y doy otro ejemplo. Hay una oportunidad también que veo perdida, la gasolina. A ver, Sergio, déjame detenerme ahí porque tengo que hacer una pausa. Con mucho gusto. Continuaremos platicando contigo y ese tema particular de la gasolina creo que es muy importante. Hemos escuchado 3 visiones distintas respecto a un problema que es complejo y por supuesto polémico. Después de nuestra pausa, nuestro tradicional cruce de caminos.